tomando algo. ¿Qué? Se grita demasiado. No, no tomaron el cocido. ¿Cómo? Acá dijeron que se iba a servir. Monseñor. ¿Qué pasa? Bueno, yo nomás les quiero decir algo, que esta es una oportunidad única la que estamos viviendo hoy aquí. Y que tenemos que prestar toda la atención del mundo porque la capacitación que vamos a recibir es una en un millón. Entonces tenemos que estar agradecidos de quienes nos van a orientar estos días que van a ser intensos, y agradecemos muchísimo que ustedes, a pesar de tener sus casas, sus trabajos, sus estudios, se van a tomar el tiempo todas estas tardes para poder estar en estas capacitaciones. Y ahora aquí, tanto a Marco y a mí, nos toca presentar un poquitito el aspecto más institucional de esto, pero no quería dejar pasar la oportunidad, la siguiente, de hablar de algo más conceptual. Arranquemos con algo que de repente, qué sé yo, de entender un poco el origen de qué es el patrimonio cultural. ¿Qué es el patrimonio? Es el conjunto de bienes que posee una persona, un país, una región o una localidad, es lo que dice el diccionario que usábamos antes. Y según la UNESCO, el patrimonio de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas surgidas del alma popular, el conjunto de valores que dan sentido a la vida, obras materiales y no materiales que expresan la creatividad del pueblo, la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y los monumentos históricos, la literatura, las obras de arte, los archivos y la biblioteca. Esta definición fue elaborada en la Conferencia Mundial de la UNESCO en 1982 en México. Bueno, pasamos a la siguiente. ¿Por qué es importante entender qué es patrimonio? Porque necesitamos enfocarnos dónde estamos parados hoy, ¿verdad? También tenemos la Ley de Protección del Patrimonio Cultural, que es la 5621, que después vamos a hablar un poquitito más de algunos artículos de esa ley que son interesantes que los tengamos presentes. La ley habla de la definición que se encuentra constituido por los bienes muebles o inmuebles, o sea, sería el templo y el altar y las esculturas que están dentro. Materiales o inmateriales, ambientales o construidos, seglares o eclesiásticos, públicos o privados en cuanto resulten relevantes para la cultura, en razón de los valores derivados de los mismos en cualquiera de sus ámbitos, como en el arte, la estética, arqueología, paleontología, arquitectura, economía, tecnología, bibliografía, urbanismo, ambiente, etnografía, ciencia, historia, educación, tradición, lenguas y memoria colectiva. ¿Qué hace esta nueva ley de protección del patrimonio cultural? Amplía el espectro, incorpora cuestiones nuevas. Es una ley muy nueva, o sea, nueva entre comillas, ya tiene 10 años casi, pero es una ley que nos amplía tanto que nos permite incorporar inclusive sitios de memoria. ¿Alguno de ustedes conoció el sitio de memoria de Coabolaños? Por favor, levanten la mano, ¿quién conoció? Bueno, tenemos 6 personas que conocieron el Licuado Bolaño. Bueno, el Licuado Bolaño es un edificio nuevo. Se hizo un centro cultural nuevito de hormigón armado, precioso, pero es nuevo y es patrimonio. ¿Por qué es patrimonio? Porque es un lugar de memoria, porque es un lugar donde sucedió un hecho tan importante que marcó la vida no de una persona, de 2 ni de 3, marcó la vida de una comunidad entera y es un referente, es un hito. Entonces es un lugar que se reconoce por ese hecho. Hoy es un lugar de esperanza con esa nueva arquitectura que busca de alguna manera cicatrizar, aunque sea mínimamente, esa herida que significó que murieran 425 personas en el incendio más importante que hubo en el Paraguay. Entonces ese es un sitio de memoria, está contemplado como patrimonio cultural y asimismo su acervo. ¿Qué acervo puede tener un lugar como ese? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué objetos puede tener un lugar como ese? ¿Nadie se anima? Hay fotos y hay cosas quemadas. Están los carritos que están todos pegados de que se derritió, hay botas de bomberos. Bueno, eso está dentro de un inventario y está declarado como patrimonio. Hoy quizá no le damos probablemente ese valor que tendría que tener, pero de aquí a unos años cada vez va a tomar más fuerza, porque vamos a tomar conciencia. A partir de ahí cambiaron leyes, a partir de ahí la prevención de incendio es un sí o sí en el municipio. Bueno, eso es lo que generan este tipo de lugares. Pasamos a la siguiente.
Son imágenes que vamos a ir poniendo. Las principales instituciones asesoras tenemos al ICOMA y al ICOMOS, que son quienes que trabajan en el exterior con el patrimonio cultural, mueble e inmueble. Pasamos. Hablo mucho en este caso, hago referencia a la cuestión de la arquitectura y de lo material, porque estamos trabajando en el caso ahora de Yaguarón, pero también podemos clasificar a los bienes en materiales e inmateriales. Un ejemplo de bienes materiales, monseñor. Un templo, un altar, Muy bien. ¿Y un ejemplo de bien inmaterial? No Acá sé. en Yaguarón. No sé. El agua. El agua. Muy bien. Ese es material. Muy bien, la guaraña. Y que hay una banda acá muy conocida en Yaguarón, ¿me puedes contar un poco? Peteque. Eso era, muy bien. Entonces, lo inmaterial, acá decimos lo material, son los ríos, lagos, cerros, y tiene que ver también con los muebles, la pintura, la escultura, los altares, por ejemplo, la artesanía. Y tiene que ver también con el patrimonio arquitectónico, los sitios, los centros históricos, todo eso que podemos tocar, ¿verdad? Y luego están los bienes inmateriales, que en lo natural solamente el aire es inmaterial, es algo que no podemos tomarlo con las manos. Y en el ámbito de la cultura tiene que ver con esa transmisión de saberes de generación en generación, ese saber hacer las cosas. Por ejemplo, algo inmaterial es saber construir ese templo, porque es una técnica que padres le transmiten a hijos, el saber hacer el adobe, el saber hacer un techo con cama de barro, el estaqueo, qué sé yo, las imágenes que se hacían del ¿cómo que se llama? Ay, amnesia tengo... Bellutobá, por ejemplo, eso tiene que ver con una transmisión de saberes y eso es un valor, un patrimonio cultural inmaterial. Tiene que ver con el folclore, vamos a pasar, por ejemplo, aquí, tiene que ver, por ejemplo, con nuestra música, nuestra vestimenta, nuestras tradiciones, la mitología, ahí está Yaguarón. Imagínense que estas son imágenes que yo uso para mis clases en la facultad. Yaguarón siempre está ahí, presente. Bueno, anterior. Tiene que ver con el tereré, el pojañaná, eso es el patrimonio cultural inmaterial. Vamos. En este caso, tenemos de un lado a la Virgen. La Virgen en sí misma es una escultura, que en sí misma es un patrimonio cultural material, pero todo lo que significa el ritual de vestirla, el ritual de llevarla hasta la catedral, todo lo que eso implica, eso es patrimonio cultural inmaterial. Ustedes saben, por ejemplo, que la Virgen Nuestra Señora de la Asunción tiene una mayordoma, que es un cargo que se está heredando de generación en generación desde 1740. ¿Ustedes se imaginan eso? Hay una mujer que hereda a la siguiente mujer de su familia el cuidado de esa Virgen. Le lavan el pelo, le cambian el pelo, la visten, la cuidan y eso se está haciendo de generación, se transmite de generación en generación. Y luego tenemos nuestro maravilloso templo, que ese altar en sí mismo es un valiosísimo patrimonio cultural material. Tenemos también documentos. Ustedes saben que hay documentos súper antiguos que están en el Archivo Nacional. Ese documento que tenemos a la izquierda es de 1534. 2 años antes de que se fundara Asunción, teníamos este documento que daba órdenes a esta expedición que se venía. Y al lado tenemos todo lo que tiene que ver con la arqueología, que también es otro tipo de patrimonio que abordamos y que se va a abordar acá en Yaguarón. Tiene que ver con las excavaciones arqueológicas, tiene que ver con las culturas precolombinas. Lo que está abajo son grafías que son de Yazucabendá, que es donde los originarios Paita Guiterá decían que era el origen del mundo, el ombligo del mundo. Ahí está el origen de la vida, de la esencia para estas comunidades indígenas. El patrimonio, en este caso paleontológico. ¿Saben que nosotros teníamos, viste ese bichito que está arriba? ¿A qué se les recuerda? ¿Alguien me puede decir? ¿A quién dijo? Al armadillo. Es un armadillo, es un antecesor del armadillo y era alto así. Ustedes se imaginan, y eso estaba lleno el Chaco.
Acá no creíamos que teníamos animales prehistóricos, y sí, habían muchísimos. Y ese es el ejemplo uno de ellos. Se llamaba gliptodonte, y en el Chaco pueden encontrar, inclusive cuando van caminando en la tierra, se van encontrando, y fíjense ahora la próxima vez que se vayan, unos hexagonitos, así como piedritas pequeñas que parecen hexágonos, y esos son restos del caparazón del gliptodonte, que estaba formado por miles de estos hexagonitos pegados como si fueran ¿cómo se dice? Un rompecabezas. Y bueno, cuando se fue desintegrando, eso forma parte de la tierra que nosotros caminamos y podemos encontrar si miramos con atención. Y ahí está Sergio Ríos, que es el director de Estudio de Antropología y Arqueología, cuando tenía 20 kilos menos y 20 años menos también. Pasamos a la siguiente. Bueno, podemos clasificar los bienes, y Silvia se va a acordar muy bien de esta presentación. Clasificamos los bienes en patrimonio local, que son aquellos que están declarados por las juntas municipales. Tienen que ver muchas veces con ordenanzas, tiene que haber una ordenanza que instaura un catálogo, ¿verdad? O que define un centro histórico, eso tiene que ver con la normativa municipal. Después tenemos el patrimonio departamental, que son declarados por las juntas departamentales y por ordenanzas también departamentales. Luego tenemos el patrimonio nacional, que está declarado por los ministerios o por el Congreso a través de leyes. El patrimonio regional, que tiene que ver con el Mercosur. Nosotros tenemos, por ejemplo, un patrimonio binacional. ¿Sabían ustedes? Con el Uruguay. Hay un patrimonio binacional que es la Escuela Artigas. Es un territorio uruguayo, está en Asunción, donde ellos tienen su currícula, es la currícula uruguaya. Ellos usan la currícula uruguaya para dar las clases ahí. Y es un patrimonio binacional. Tiene que ver un poco con la historia del Paraguay y el general Artigas, que llega al Paraguay con toda una comunidad afrodescendiente también, que es una nueva oleada, digamos, de la comunidad afro que llega al Paraguay. Y todo lo que eso suscita también en torno a eso. También tenemos otros patrimonios regionales, como la yerba mate, que compartimos con el Brasil, compartimos con la Argentina. Bueno, luego tenemos el patrimonio mundial declarado por la UNESCO. El Paraguay solo tiene un patrimonio mundial declarado por la UNESCO, que es un bien que se dice bien en serie. Son las misiones de Jesús y de Trinidad. Las dos misiones están declaradas como una sola. Si se llega a incorporar una nueva, salvo sea absolutamente distinta a esa en la elaboración de su dossier, después Silvia me va a poder corregir, tiene que ver, se va a incorporar a esa nueva lista, no es que se agrega una más, sino se incorpora a la lista de Jesús y de Trinidad. Son las únicas, el único patrimonio mundial edificado o material que nosotros tenemos aquí en Paraguay. Pero fuera de ese patrimonio mundial, nosotros, ¿qué otro patrimonio mundial tenemos? Pero en lo inmaterial, ¿alguien me puede decir? Muy bien, la guaraña. ¿Después? El poncho paraí 60 listas, la guaraña y otra más. ¿Este grupo silencioso? Derecho, vos me estás... Ellos tienen que hablar un poquito. Bueno, el tereré. El tereré, en la cultura del Pojañaná, el poncho paraí 60 listas como salvaguarda urgente, que es una categoría, hay 3 categorías distintas, la de salvaguarda urgente, la de buenas prácticas y la lista indicativa, ¿ok? Nosotros tenemos 2 de la lista indicativa y una salvaguarda urgente, que es el poncho paraí 60 listas. Y también estamos trabajando en este año se candidata el Ñaíupo. Esperemos que en diciembre los conocimientos ancestrales del Ñaíupo sean también declarados como patrimonio. Bueno, y como ustedes saben, Yaguarón está en la lista indicativa de patrimonio mundial. Quiere decir que es una prelista, es un requisito previo para aplicar a estar en la lista indicativa. Si no estás en la lista de patrimonio mundial, si vos no estás en la lista indicativa, no podés saltar ese paso. Quiere decir que esto tiene un reconocimiento local, porque lo más importante es que la comunidad y que el Estado tome conciencia de ese bien cultural y a partir de ahí se busque ese otro reconocimiento a nivel mundial. Sin ese reconocimiento local es imposible el reconocimiento mundial, eso hay que tener súper claro. Pasamos a la siguiente. En resumidas, hay 3 métodos de protección del patrimonio. El primero, el registro. Si yo no sé que existe, no puedo proteger.
¿verdad? Como municipio, si yo no tengo catalogados mis edificios patrimoniales y no sé, no puedo clasificar si son de barro, no son de barro, si tienen techo de teja, de paja, lo que sea, ¿cómo yo voy a tener políticas en mi municipio para poder cuidar ese patrimonio? ¿Cómo sé que me falta gente que sabe hacer ese trabajo? ¿Cómo sé que me falta la mano en los materiales, por ejemplo, porque ya no tengo más paja, por ejemplo, para hacer el techo de paja? O ya me falta el barro porque creció tanto la urbanización que ya no tengo barro donde sacar para poder seguir haciendo ese trabajo. Entonces, es importante, por eso, el registro, mediante un inventario o un catálogo. El inventario es el paso previo, es el resumen, la cosa rápida que hay que hacer así, rápidamente. Y luego tenemos la catalogación, que es cuando la obra habla, cuando te cuenta su historia, cuando te cuenta sus conexiones, cuando te cuenta de dónde vino, para qué vino, quién intervino, cómo se hizo, habla más. Luego tenemos las legislaciones. Tenemos los convenios internacionales, nuestra Constitución primero, y luego los convenios internacionales que están ratificados por ley. Nosotros tenemos muchísimos convenios internacionales ratificados por ley, ¿qué significa eso? Son convenios a nivel mundial que el gobierno paraguayo reconoce como si fueran propios. Y entre ellos también hay varios del patrimonio, tanto mundial como inmaterial, ¿verdad? Luego tenemos las leyes nacionales, como la 3051, que habla de la creación de la Secretaría Nacional de Cultura, la orgánica municipal, la orgánica departamental, la ley de protección del patrimonio cultural, que es la 5621. Hay un montón de leyes que tienen que ver con el patrimonio cultural. Luego tenemos resoluciones ministeriales, ordenanzas departamentales y ordenanzas municipales. Entonces, la legislación que nos ayuda a proteger, si yo tengo una ordenanza municipal que delimita mi centro histórico, tengo un centro histórico protegido por una ordenanza. Después puede venir un reconocimiento ministerial o pueden venir otros tipos de reconocimientos, pero tiene que ver con la utilización de la ley para proteger. Y otro método de protección del patrimonio es la legitimación social. Y si Yaguarón no es ejemplo de esto, no existe el mundo. Yaguarón en este último punto tiene que ver, hace todo lo que está bien, como les había dicho en un inicio. Si no hay legitimación social, no importa nada. Si yo no me reconozco en mi patrimonio, si yo no entiendo que mi patrimonio es importante, no importa una ley, no importa si está en un registro o lo que sea. Lo más importante es que la comunidad entienda la importancia de ese patrimonio, se identifique con ese bien que tienen a diario. Entonces, pasamos, ahí ya tenemos los tres, rápido, el siguiente. Y ahora, súper resumido porque tiene que hablar también Marcos, y yo le estoy robando acá el micrófono. Tenemos básicamente dos leyes muy importantes. La 3051, que es la Ley Nacional de Cultura, la que crea la Secretaría Nacional de Cultura, la que le brinda los brazos para poder trabajar todo lo que tiene que ver con el patrimonio. Después, si un día quieren profundizar, acá Walter les va a contar con lujo de detalles. Y tenemos la Ley 5621 de protección del patrimonio cultural, que es nuestra herramienta madre. Y tienen que ustedes saber usar esta ley. Todos tenemos que saber usar esta ley porque nos puede ayudar muchísimo. Bueno, y acá están ustedes con el abrazo, no pueden faltar. Siguiente. Bueno, tenemos el objeto de la ley, que es la protección, la salvaguarda, la preservación, el rescate, la restauración, registro de los bienes culturales de todo el país, así como su promoción, difusión, investigación, estudio y acrecentamiento de esos bienes. Esta ley es para todo el territorio nacional. O sea, nadie se puede salvar de esto, de ninguna manera. Pasamos al siguiente. También hablamos, la autoridad de aplicación de esta ley es la Secretaría Nacional de Cultura, que actúa como órgano rector, pero eso no le quita las responsabilidades a la gobernación y a los municipios, y al privado también. Pasamos al siguiente. La ley también establece el Sistema Nacional de Patrimonio. ¿Alguno de ustedes conoce el SISNAP? Que no sean Walter. Que no sea Walter. Bueno, hay un Sistema Nacional de Patrimonio que tenemos que trabajarlo juntos. Y este Sistema Nacional tiene que ver con los órganos nacionales y subnacionales, quiere decir, con los órganos del Estado y todos los locales que trabajan en una comunidad y sus referentes, las personas que hacen parte del patrimonio cultural de cada comunidad, ¿ok? Ustedes, todos ustedes.
Entonces es un órgano consultivo que te permite tomar decisiones, que le permite después a la Secretaría Nacional de Cultura tomar decisiones o tomar caminos, lineamientos en base a lo que sucede en las comunidades. Es la manera en que que las comunidades tienen forma de conectarse directamente con las decisiones que se van a hacer en la Secretaría Nacional de Cultura. Y hay consejos departamentales y consejos municipales. No voy a ahondar en esto porque si no vamos a terminar mañana y se van a morir del aburrimiento. Entonces, cuando quieran podemos conversar muchísimo más sobre este tema. Pasamos a la siguiente. Tenemos también, habla de este régimen de organización y el régimen de protección del patrimonio cultural, el artículo 18, que es fundamental. Dice que todos los bienes que integran el patrimonio están sometidos a este régimen de protección general, el cual se ejercerá sobre todos ellos sin excepción, y las personas van a conservar siempre sus derechos sobre los bienes. O sea, porque tu casa sea patrimonio no quiere decir que no es tuya, siempre va a ser tuya, solo que vas a tener algunas, ¿cómo te iba a decir? Algunas regulaciones para su conservación y para su buena preservación en el tiempo, ¿ok? O sea, les voy a contar después, pasamos. Tenemos también la excepción tributaria, que esto habilita a los municipios también a poder realizar, ¿cómo se dice?, un ordenamiento en el propio municipio para poder o bajar los impuestos o exonerar algún tipo de tasas o algún tipo de ¿cómo se dice?, promoción, digamos, de la preservación en este caso, ¿verdad? Pasamos a la siguiente. También tiene que ver, la ley habla sobre la alteración de los bienes culturales, que quedan prohibidas la demolición, destrucción o transformación de bienes culturales sin la debida autorización de la Secretaría Nacional de Cultura, y yo quiero agregar del municipio local también, que tiene que ver con el municipio local, pero muchas veces no se involucra por A o B motivos, ¿verdad? Y lo importante es que siempre se trabaje juntos, porque el municipio tiene que saber lo que se modifica, y cualquiera, ya sea público o privado, el que detenga ese bien cultural, el que sea dueño, por ejemplo, de ese edificio, tiene que saber cómo cuidarlo, y no es que no podés hacer nada en tu casa patrimonial o en tu bien cultural, sino es cómo lo haces. Sí. Bueno, también las excavaciones se tienen que solicitar la autorización de cultura, porque tiene que estar reglamentada y tiene que ser también un trabajo científico, si no yo pierdo la información. Hubo un caso también muy interesante que hubo en la ciudad de Limpio, cuando nosotros nos vamos con la arqueóloga Mirta Alfonso, porque nos llaman y nos dicen en el terreno tal de la compañía tal, cuando estaban excavando para hacer el palo engrasado del San Juan, encontraron una urna funeraria abajo. Entonces nos vamos ahí y le dijimos, bueno, ¿y cómo encontraron? Sí, estábamos cavando acá. Y encontramos la urna y le llamamos cultura. Bueno, y me dice el vecino, y así nomás luego nosotros encontramos nuestra casa. Y abre esa puerta, lo que tuvo que haber sido su garage, y tenía 27 urnas funerarias de todos los tamaños, cositas pequeñas, grandes, objetos, miles de cosas. Y nosotros nos quedamos ahí heladas y no sabíamos qué hacer, si reírnos, llorar o denunciarle, ¿verdad? Bueno, entonces empieza a contarnos el Señor y nos dice, acá tenés esta mini urna funeraria, nos muestra. Y esta mini urna funeraria acá se ponía el feto. Y yo, le ponemos nosotros así. Y Mirta le empieza a explicar y le dice, bueno, señores, nunca vamos a saber si efectivamente estas urnas distintas fueron o urnas funerarias o fueron elementos utilitarios que se usaban para la cocción, para el cuidado de guardar los alimentos, qué sé yo. ¿Por qué? Porque se pierde el contexto. Cuando uno quita sin saber, uno pierde el contexto, perdés todo lo que pasa alrededor. Y es tan importante toda esa tierra que está alrededor porque nos cuenta un montón de cosas. Y después cuando sale con una cosita muy pequeñita, dice, este es el vasito que usaban para tomar, decía uno. Y ella me pateaba y me decía, eso no es un vasito, en la reunión era así. Y contá, le decía yo, contá qué es lo que es, ¿verdad? Entonces le empieza a contar a ellos que ese vasito que ellos creían que era un vasito, en realidad no era un vasito, era la manera en que una madre le enseñaba a sus hijos cómo aprender a hacer el trabajo del barro. Entonces se empezaba a trabajar de manera pequeña y me preguntaba, y mira cómo está la marquita de la uña, esta uñita es una uñita de una criatura pequeña, este es un vasito que usaban las madres para transmitir el saber hacer estos objetos utilitarios. Qué riqueza
existe cuando uno puede saber interpretar y cuando uno conoce. Entonces, por eso es importante dejar este tipo de cosas a quienes conocen. Y rapidísimo, bueno, lo mismo pasa, si yo quiero conservar, restaurar o intervenir, yo tengo que tener un buen proyecto y eso es lo que se está haciendo hoy aquí en Yaguarón. ¿Nos estamos tomando mucho tiempo? Sí, señores, pero vale la pena. Vale la pena porque va a ser una restauración de primera y va a dejarse capacidad instalada en la comunidad, que es lo importante. Porque después ya no vamos a restaurar, vamos a conservar en el tiempo. ¿Okay? Pasamos rápido. Bueno, importante es tener un inventario, ya lo dije. Siguiente. Hay sanciones penales, ojo, la ley establece inclusive hasta 10 años de prisión para quien destruya un patrimonio cultural. Es importante saber que existe esto porque es una herramienta también para poder presionar. Y ya le doy la palabra a Marco.